Bien, tenemos el placer de contar con la presencia del señor senador de la provincia de San Cristóbal por el PLD, como todas las senadurías. Tommy Galán, que además de senador por San Cristóbal, dirigente del PLD, es miembro de la Comisión de Transmisión de Mando de Danilo Medina y presidente de la Comisión de Hacienda de el hombre de los presupuestos, ¿verdad? Gracias, senador, por estar aquí. Y vamos a comenzar por el Senado y por el Congreso. Como una voz no oficial, ¿usted tiene alguna sospecha de que de los miembros del Congreso que acompañaron a Danilo Medina siempre, dentro de lo que está usted, dejen su curul y pasen a la administración pública? ¿O en términos generales usted piensa que cada uno seguirá en su cargo? Buenos días, agradeciendo siempre la invitación. Bueno, yo pienso que es natural que se generen siempre Ambiciones. expectativas y especulaciones frente a quién o quiénes pudieran o no. Yo pienso que el Congreso, el Senado, la Cámara de Diputados, los congresistas, tendremos la oportunidad de asumir un gran trabajo en respaldo y en apoyo al gobierno, porque la labor legislativa, que indudablemente va a dar soporte a una serie de iniciativas también que son importantes frente a este nuevo mandato, posiblemente nos va a requerir de mucho esfuerzo, dedicación y trabajo. O sea, eso es como quien dice, nuestro trabajo está muy bien definido desde ese lugar. Yo en lo personal no creo que vaya a haber, porque ha sido una práctica asumida por la dirección del partido, en este caso también por los presidentes que hemos tenido, lo ha asumido el presidente Leonel Fernández, de mantener limitado la participación de congresistas, y no solamente, también en el caso de las alcaldías, y no creo yo que haya necesidad de establecer una diferencia sobre eso. Ahora, Bien. Creo que nada legalmente tampoco lo impide. O sea, el hecho de que en un momento algún legislador salga a ser parte del gabinete del presidente electo, tampoco es una situación que debe crear ningún nivel de cuestionamiento. Mire, nosotros tenemos un programa ahí en el canal 26 que se llama Gallo Cimiento. Nosotros estamos por sugerir un nuevo programa que se llame Gallo Loquismo. El gallo loquismo no es un ejercicio político que se practica en el PLD. En el PLD puede haber muchísimas diferencias, pero a la hora que hay que hacer las cosas salen bien. Y dentro de eso está la senaduría de San Cristóbal. Usted sabe lo que costó esa senaduría de trabajo constante, y posiblemente usted sea un posible nuevo candidato a senador, si Dios quiere, en el 2016. Sin embargo, yo creo que vivir aquella situación de Amable Aristi es vergonzante. Eso de que la ley no me quita que yo deje lo que deseó la voluntad de Higüey o de San Cristóbal en el caso suyo, para irme a un cargo porque hay más fondos o mejor forma de ayudar a un gobierno, aunque la ley lo... Yo creo que uno tiene que tener conciencia de lo que uno es y lo que uno ganó. Usted es representante de una población. Claro. Pero el caso de Amable no es el mejor ejemplo tampoco, porque Pero ahí ya hubo una acción recurrente, un poco agresiva, manipuladora, sobre hacer un ejercicio en esa condición, porque fueron varias, 2, 3, 4 ocasiones que se generaron eso. Ahora bien, frente a la confección y construcción de un gabinete, frente al perfil, la capacidad, la integración, la autoridad, que son las características en las que tendrá que concentrarse cada hombre, en este caso para una institución, con esas condiciones, yo pienso que en el caso de que el presidente electo pueda ver que ese recurso humano, al momento de localizarlo, puede estar ocupando una u otra posición frente a una responsabilidad, yo creo que no debe haber mayores, y eso no tampoco
ni es una burla, porque seguirá siendo un servidor público. Bien. Y a la población también se le puede servir de otros lugares. No estoy con esto tampoco dejando entrever que estoy auspiciando eso. Sí. Simplemente lo estoy diciendo porque tampoco hay que verlo como algo tan negativo, porque la propia experiencia del presidente electo, el presidente electo sale del Congreso a ocupar el Ministerio de la Presidencia. Y yo pienso que eso... Pero dejó la diputación. Él sale del Congreso. Primero asumir el trabajo frente a la campaña del presidente en aquel entonces, en el 96. Y yo pienso que fue una situación que contribuyó enorme frente a su papel, su desempeño. Bien. Hoy lo tenemos presidente de la República. Pero vámonos de aquí, Barack Obama sale del Congreso a ser presidente de los Estados Unidos. O sea, yo lo que quiero es diferenciar en que tampoco podemos establecer una limitación frente a la participación de un congresista, en este caso, de que porque el presidente en su proceso de reclutamiento y selección en la construcción de su gabinete, él entienda que es la persona ideal, eso tenga que ser una limitante. Porque mira lo que pasa, sobre ese tema se asume mucho, pero usted sabe por qué se asume, porque también es un tema de competencia. La gente dice, bueno, si yo frente a mucha gente que tiene aproximación con un presidente electo, experiencia, mientras menos congresistas o alcaldes puedan ir a una posición que pudieran ser, mi posibilidad de ser un ministro o ser un director general crecen. Entonces, esas son las manifestaciones que muchas veces no hay que descalificarlo por eso, senador. Sin embargo, en esa misma línea, si usted coge el caso de los que pueden ir al Poder Ejecutivo, como fue Danilo y como fue Barack Obama, pero fueron a buscar la presidencia, no fueron a buscar un cargo para administrar fondos, o no, ni siquiera fueron porque son parte de un equipo que tienen un pensamiento común y que dice, bueno, pero Tommy Galán y Mariotti siempre tuvieron con el pensamiento de Danilo, y lo más sensato sería que ustedes vayan a ejecutar lo que ustedes planearon con Danilo para hacer en el país. Sin embargo, hay una posición que resulta difícil, le pasó a Ramón Albuquerque, a Bautista, el de Moca, a Chu, el de Nagua, y es que después que usted sea presidente del Senado, como lo es Reinaldo Pared, ir a sentarse en el pupitre allá atrás como senador y dejar esa posición, a veces como que es cuesta arriba. ¿Usted ve esa situación difícil o la ve normal? No, yo creo que eso para cualquier político en ejercicio frente a la posibilidad de ejercer, eso siempre deberá ser normal. No es bajar de rango, no, ¿verdad? Porque la condición que hay que resaltar en todo caso es lo que representa la elección en su condición de senador de la República, y es lo fundamental, y es el mérito, y es el reconocimiento frente a un pueblo que ha votado. O sea, yo no creo, porque en la labor de presidente también se envuelve el aspecto fundamentalmente de las responsabilidades administrativas como de dirección del órgano. Entonces, yo entiendo que esa parte no tiene necesariamente que ser un obstáculo, porque la gente al final siempre termina adaptándose, porque si no los cargos asumieran carácter de permanencia. Entonces no puede tener carácter de permanente. Ahora bien, en el caso del Senado, y se lo voy a confesar, no hay un ambiente de que ese es un tema que esté atormentando lo que vaya a ocurrir. Yo creo que es una situación fácilmente asimilable frente a las decisiones que en un momento, ya sea en una dirección o ya sea en otra. Posiblemente la Cámara de Diputados, por su propia naturaleza y composición, no es lo mismo, son dos órganos, cada quien, pero ahí es otra realidad. Por eso yo siempre digo que lo que ocurra en el Senado, en una decisión que le compete al comité político, no necesariamente tiene que ser igual en la Cámara de Diputados. Bien, usted sabe que el efecto de un nuevo gobierno
está basado principalmente en el nuevo gabinete. En una época en que los miembros del gabinete, los ministros, tienen mucha importancia, es decir, no son secretarios simples, son ministros y le entregan un presupuesto, lo ejecutan, tienen un plan. Usted es miembro de una comisión de transición del candidato que ganó, no del gobierno. Es decir, que si hubiera ganado el PRD, usted fuera miembro, si fuera el PRD que estuviera en el gobierno, usted fuera miembro de la transición a su partido. Esa participación, nosotros no esperamos que usted empiece a darnos información que tiene, porque siempre hay el efecto del nuevo gabinete. Pero, ¿en qué consiste el trabajo de una comisión de transición? Yo le voy a decir que en el caso particular al PLD le ha tocado 3 modalidades. La de sustituir un gobierno de oposición que se generó en el 2004, ¿verdad? Sustituirse a sí mismo, que fue Leonel. Que no se hizo un proceso de transición. Y esta, que es el mismo partido, pero son 2 presidentes diferentes, pero ahí hay una combinación, ahí hay una... Entonces, eso básicamente, ¿qué le digo? Eso es una transición ligera, como yo digo, light, donde se ha ajustado a su propia realidad. Las prerrogativas de la comisión de transición básicamente se han establecido en trabajos de recopilación de información, tal y como es de dominio público. Se decidió que se manejara de manera muy directa entre ambas comisiones, tanto la que designó el presidente saliente, en este caso Leonel Fernández, y el presidente electo, así evitando la conformación de sus comisiones que no se están utilizando para que vayan a ir a requerir datos o hacer visitas. Todo eso fue con claridad eliminado, porque tampoco era necesario. La comisión de transición ha comenzado a recibir las informaciones desde la comisión del Palacio. Ya se están manejando informaciones alrededor de 70 ya instituciones, donde con equipos de apoyo muy limitados, porque el presidente electo viene trabajando con un equipo técnico hace 2 años en todo el proceso de estructuración de su parte programática, en las propuestas que se establecieron en la propia campaña electoral, y por lo tanto esos equipos de apoyo están depurando, manejando las informaciones sobre los datos relevantes que de un protocolo que se ha establecido básicamente para poderlas luego procesar y entregarle al presidente electo informaciones puntuales sobre las condiciones en que se está recibiendo una u otra institución. Pero nada, o sea, lo que se ha querido es hacer algo muy por eso digo que ha resultado un poco aburrida, ¿verdad? Sí. Y que ha sido poca, la transición no ha generado tantas especulaciones frente a lo que se desprende en ese ejercicio. Sin embargo, hay, senador... Claro, porque es un ejercicio que entretiene también. Sí, entretiene también, pero hay ciertas puntualizaciones que están haciendo algunos sectores, reclamos que se le hace a la Comisión de Transición, que si se va a llegar a algún acuerdo de pactos. El problema es que la gente también le agrega a la Comisión de Transición mayores prerrogativas de las que tiene. Entonces, hay mucha gente que hace planteamientos que no son facultades nuestras, ni que tampoco están dentro de la labor y el trabajo. Claro, tengo que agregar que al trabajo de la comisión está encomendado toda la parte protocolar de los actos que se hacen durante el proceso del 16 de agosto de cambio de mando, y eso es una parte también bastante intensa y absorbente porque genera mucha dedicación. Muy bien, senador. Pero esas son las labores, o sea, nosotros ni la gente a veces empieza a llevar currículum. Sí.
o a veces plantea aspectos que ya trascienden. Pero sí pueden dar recomendaciones. No tampoco, porque no es parte del trabajo. Claro, dentro de las informaciones que se recopilan, claro, viene la parte de recursos humanos, pero más bien en la labor de levantamiento de las realidades, sobre todo con el tema de las designaciones por decreto. Y así la estructura administrativa en cada una de ellas. ¿Y los pactos en el sector eléctrico, pacto en la reforma fiscal? Eso ya parte, eso envuelve el programa, la parte programática del presidente, que hay que decir, electo, que hay que decir que en eso tampoco es una comisión de transición de un trabajo de 2 meses y pico que va a colocar a un presidente en la dirección en que deba asumir su accionar. El presidente electo viene trabajando hace 2 años, o sea, con equipos técnicos configurados y en su labor de transición también ha estado acompañado en un trabajo intenso de poder tener con claridad la definición tanto de lo que es el accionar de 100 días como ya frente al marco de su periodo constitucional de 4 años. Fíjense que es tanto así que el presidente electo ha hecho propuestas y ha manifestado en asuntos puntuales programas que involucran más de un periodo, más de un mandato, porque lo que se trata es de crear condiciones que hayan garantías de la permanencia en el tiempo, de la consistencia, de la aplicación de políticas. Cuando él se refiere a la posibilidad de aumentar en el área de turismo y llegar a 10 millones, no lo hace en el marco de 4 años, lo hace en el marco de 10 años. Cuando él habla de la tanda extendida en educación, no lo hace en el marco de 4 años, sino de iniciar un proceso que tendrá que llevar, en este caso, 10, 12 años para alcanzar niveles importantes. Senador, no hay ninguna duda de que de los 10 millones de dominicanos, posiblemente la mayoría de ellos no son pro PLD, aunque las elecciones dieron un resultado y aunque tampoco dice que el resto que no votó por el PRD y además por de el los PLD 10, es del PRD. Y además de los 10 hay una gran parte que son menores, la Bien, mitad. pero estamos hablando de la percepción. Hay que tener una conciencia de que todo el país no es morado, es lo que le quiero decir, pero que también hay una importante población que tiene un 48, 47% de un voto que apareció en las elecciones, que van a quedarse fuera del tren gubernamental. ¿Usted sería partidario de que el gobierno de Danilo Medina le dé participación a la oposición en alguna medida? Él ha manifestado siempre el criterio de el ejercicio de su mandato generar grandes pactos que envuelve a toda la sociedad, y cuando usted manifiesta eso se supone que está contemplando lo que es su responsabilidad de haber sido electo por el 51 punto tanto por ciento y ahora ser el presidente de todos los dominicanos. Entonces yo pienso que eso está muy claro. Ahora, lamentablemente aquí a veces asumen la gente el hecho de siempre establecer la participación en la designación de un cargo público. A veces se olvida que usted puede participar en la formulación de políticas públicas y una serie de cosas, pero esa es la cultura. Esa es parte de la cultura. De la que todos somos parte. De la que vivimos en la República Dominicana. Tanto así que el PLD no es muy dado a dar cargos públicos. Y esos son de los problemas estructurales de nuestro país. Porque lamentablemente en un estado no cabe toda una población. Mire cómo usted se refiere a 10 millones. Sí. Pero usted se refiere a un padrón de 2.200.000, en el caso exclusivo del PLD. Pero aquí hay una tendencia, sobre todo, y usted ve el tamaño del gobierno en términos de ser el mayor empleador, que no debería ser tampoco, y mientras el gobierno genere las expectativas de ser el mayor empleador y la gente su esperanza de que a través de un empleo público o de un cargo es que está su progreso, entonces ahí hay grandes debilidades. Entonces, porque tampoco 2 millones, imagínense que si estamos hablando del militante, 2.200.000,
frente a un gobierno que tiene 430,000 empleos, póngale 500,000, que de eso gran parte son policías, profesores, médicos, que gran parte de esa nómina también se limita a cargos de salarios mínimos. Entonces, es imposible usted pensar y focalizar en pretender establecer el ejercicio de integración de toda la fuerza política sobre la base de este cargo tuyo, porque no vamos... Hay una pregunta que parece que es un error, senador, porque yo estaba pensando que de los 400,000 empleos que están todos en mano en la decisión del PRD, o de los 400, que hay de más, porque esos son los que hay de más, los 400,000, dicho por el mismo Malcún. La pregunta es la siguiente: ¿se le puede dar algo a la oposición de lo poquito que hay? Es que si caemos ahí, estaremos cayendo en la misma especulación de decir cuál va a ser el gabinete. Eso va a ser una decisión del presidente. Él podrá establecer frente a su esquema qué va a hacer, porque usted habla de la oposición, pero también el mismo, no se vaya tan lejos, tenemos los aliados. Fue un bloque de 14, así, 13 partidos. Hay cuatro cosas. Primero, el que me acompañó siempre, el que siempre desde que salí de la presidencia está conmigo. Segundo, mi compañero de partido, independientemente de que sea de Leonel, de Jaime David o de quien sea. Tercero, el que me dio cuarto. Y cuarto, el que va a hacer conmigo mi programa de gobierno, independientemente de los el tablero en la mesa no está fácil. Sí, no, está difícil. La jugada ahí no está fácil, pero yo pienso que... Y un senador en esa comisión, ¿qué papel juega? Porque me encontré raro que en vez de ser de los políticos que estaban caravaneando, tome un senador amigo. Yo pienso que lo que pasa es que hay un cordón que lleva a establecer vinculación frente a una serie de cosas que se desprenden en el proceso de transición con la formulación de lo que puede ser la construcción de una agenda legislativa. Se cuenta que también él amplió la comisión de transición e ingresó en este caso a dos integrantes, que es Cristina Lizardo, que es vicepresidenta del Senado, y a Lucía Medina, que también es vicepresidente de la Cámara de Diputados, dos legisladoras. Porque es lo que yo digo, miren, a veces están planteando el trabajo que van a tener los legisladores y que debe ser el escenario normal frente a aportar, a ayudar al presidente electo, va a ser inmenso. Porque en la parte programática hay muchas iniciativas que van necesariamente a obligar formulaciones de leyes, revisiones, porque hay procesos de reformas en todo esto. Entonces yo pienso que nosotros tendremos una agenda bastante intensa y sobre todo una agenda priorizada bastante intensa que nos va a llevar a asumir y concentrarnos. No será un congreso adverso, ¿verdad? De ninguna manera. No, ¿y por qué? Aburrido ese congreso. De ninguna manera, no, porque lo que pasa es que el Congreso en este caso es parte el Senado de todo, aburrido. Forma parte del Estado y nuestro papel no es de obstaculizar ni crear situaciones de tranque. Y sobre todo también, acuérdense que estamos hablando, nuestra condición siempre será de facilitador. Claro, asumir una parte sin abandonar las atribuciones que establece la propia Constitución, el artículo 13, de que el legislador, su función está precisamente en legislar y fiscalizar. Y esa parte jamás se debe abandonar en nuestra función. Pues por ahí va mi pregunta, senador, porque ciertamente que luego de la promulgación de la Constitución Dominicana hay un sinnúmero de trabajos pendientes. El Congreso Nacional está rezagado con la acomodación de un sinnúmero de leyes a la nueva reforma constitucional, sí, y hay varios proyectos ahí, la ley de partidos políticos, leyes para la protección del medio ambiente, que está un trabajo acumulado ahí, pero la fiscalización yo entiendo que debe ser prioritaria. Fíjese ahora que usted ha tenido un buen papel fiscalizando lo que ha sido el presupuesto complementario. Mi pregunta es, senador, ¿por qué
las decisiones de las comisiones y de los senadores, si tienen esa capacidad de fiscalizar, ¿por qué las medidas no son vinculantes como para detener un poco el gasto en algunas instituciones del Estado? La Junta Central Electoral, gastos a veces un poco excesivos en la organización de las elecciones, pero ahí tenemos una Universidad Autónoma de Santo Domingo que está pidiendo dinero para el pago de la seguridad social, cuando lo que tiene es un mal manejo administrativo, entonces eso va en detrimento de los recursos del Estado. Siempre de acuerdo, y la verdad es que es importante seguir generando. Hay muchas iniciativas que se han ido estableciendo sobre la base de lograr mayores niveles de control internos sobre importantes proyectos de ley. En esta semana de hecho, el senador Valentín y nosotros, junto con Mario Eti, hemos también planteado el tema de la ley de racionalización del gasto, que va en una dirección de ese sentido. Pero todo se envuelve en lograr mayores capacidades de fiscalización. Senador. Entonces yo pienso totalmente de acuerdo. Y una de las cosas frente a la posibilidad de lo que se habla, y precisamente ayer el CONEP lo planteaba en una posición pública en cuanto a la reforma fiscal integral que se habla, uno de los aspectos que en este caso el gobierno tendrá que tener conciencia clara que le tocará aportar para lograr generar autoridad frente a esa discusión y que esa autoridad le permita hacer un ejercicio que compacte todas las fuerzas sociales, es precisamente en la dirección de plantear su sacrificio en la revisión de la calidad del gasto del gobierno. Senador, para terminar, quisiéramos preguntarle, la Comisión de Transición, una de las labores es recabar toda la información en la administración pública, coordinar y entregarle al candidato ganador, al próximo presidente, la información para que él tome sus decisiones. Eso en términos teóricos. Es como una radiografía rápida. Exacto, más o menos lo más posible. Sin decirle a ningún incumbente, tú eres que te vas a quedar, o sino simplemente informa. Pero el programa para poder acelerar un gobierno de 4 años que no se va a reelegir, es decir, para arrancar el mismo día o antes, ¿qué posibilidad hay de que dentro de esa comisión se esté discutiendo continuar lo que está bien, corregir lo que está mal, que nadie sabe porque nadie se atreve a decirle qué es lo que está mal de Leonel Fernández, o hacer lo que nunca se hizo, que Danilo lo ha dicho, pero sobre todo corregir lo que está mal? ¿Han encontrado muchas cosas malas, senador? Es que apenas el proceso de recepción de información inicia. Todavía los equipos de apoyo han entrado en una fase de empezar a procesar. Dense cuenta que estamos hablando de alrededor de 200 instituciones públicas, entre ellas ministros, direcciones, consejos. Entonces, todo eso, básicamente, pero el ejercicio de esa comisión frente a la revisión son aspectos fundamentales. Por eso se habla de programa, de ejecución presupuestaria, dónde va a quedar, o sea, qué se ha hecho, qué no se ha hecho, cuáles programas quedan concluidos, cuáles no, la parte de recursos humanos en cuanto al organigrama de la institución, las designaciones por decreto, los aspectos que envuelve el patrimonio de la institución, sus activos. O sea, son aspectos puntuales para que las comisiones puedan rápidamente establecer niveles de conclusiones. Por eso, mire, por eso le manifiesto, el presidente electo, frente a lo que es la parte que usted se refiere, no es el ejercicio de esa comisión lo que lo va a enfocar, lo que lo va a ubicar, qué hay que hacer, qué es lo que él sí, la comisión puede contribuir y decir desde qué lugar él va a comenzar en cada institución a aplicar esas políticas, porque todo lo que Danilo planteó en la campaña es lo que se va a hacer fundamentalmente. Y todo eso está configurado. Todo ese trabajo de carpintería, lo que pasa que el ejercicio
de empezar a motorizar esas acciones no ha iniciado. Por eso le digo, frente a eso hay una labor que va a ser intensa desde el Congreso, porque hay una gran cantidad de iniciativas que tendrán que estar sustentadas sobre el peso de la reformulación, el conocimiento de proyectos de leyes. Y, por ejemplo, hay, por decirle algo, por ejemplo, yo sé que... Eliminar el barrilito. Por ejemplo, acuérdese que si de ser una decisión, hay 3 poderes del Estado, y el poder legislativo, en este caso, las competencias ahí no son facultad del Poder Ejecutivo tomarla. Pero, por ejemplo, le iba a decir, usted tiene una decisión interesante. Por ejemplo, usted tiene el Ministerio de Educación, con el tema del 4%. Si su primer compromiso está planteado en lo que es alcanzar el 4%, que indudablemente es un 1%, estaríamos hablando de adicionales 23.000 millones de pesos al presupuesto actual, y eso lo va a ubicar en un casi 100.000 millones de pesos, para redondear una cifra, son 90.000 y pico de millones. La ley de educación plantea que el 20% de la inversión en educación va también a ejecución de infraestructura, o sea, nuevas aulas. Usted está hablando de de 100 millones, de 100.000 millones, está hablando de 20.000 millones para cumplir la ley. La unidad ejecutora de esa institución, que es como una dirección de ingeniería, no tiene capacidad para lograr. Pero, entonces, senador, sería si interesante. se puede reunir ese dinero. Pero déjeme terminar la idea. Pero déjeme terminar la idea por donde voy en términos de programáticos. Puede haber una intención, una posibilidad que puede estar enmarcado en los trabajos de poder. Esa gran y ese monstruo de ministerio frente a un ministro que debe estar concentrado en la generación de políticas públicas frente al tema de educación, que en vez de estar reunido con los ganaderos discutiendo el precio de la leche o un problema que no tiene que ver en competencia de un ministro de Educación, o estar supervisando obras y la varilla o el cemento, entonces podría ser la posibilidad de reestructurar ese ministerio frente a segregar y convertir en organismos. Entonces ahí hay un proceso interesante de descentralización, pero también de lograr mayores niveles de eficiencias y resultados frente a las políticas de educación. Bien. O sea, hay muchas cosas que yo sé que se van a hacer, pero todavía no ha iniciado ese proceso, porque el presidente electo inicia el 16 de agosto. Se nos quedan muchas cosas con el senador de San Cristóbal y miembro de la Comisión de Transición y miembro de la Comisión de Hacienda, como si la transición es muy larga, si hay posibilidad de modificar Constitución, pero todo eso se queda. Le damos las gracias al senador Tommy Galán, senador por la provincia de San Cristóbal, y le deseamos mucho éxito, senador. Gracias, gracias.